Es tiempo de ciencia y es tiempo de encontrarnos con usted, como siempre, desde el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Qué bueno que el Instituto de Radio y Televisión nos da ese privilegio. Gracias, pues, a todo el personal y a sus directivos. Y esta mañana vamos a hablar de un tema que estoy segurísima que siempre está, de alguna manera, en los asuntos de la vida económica, de la ciencia, de la academia, pero sobre todo en su vida cotidiana, aunque usted no lo crea. Vamos a hablar de acuicultura y esta mañana, justamente para ello, le he pedido al doctor Armando Monge Quevedo que nos favorezca con su tiempo en estas sus agendas de siempre. Buen día, doctor. Buenos días, maestra Cintia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Además, estamos bastante bien enmarcados en un paisaje, ¿verdad? Muy particular. Por lugar. Así es. Doctor, vamos a hablar de acuicultura, pero yo tendría una primera gran pregunta al respecto. ¿Contribuye a la seguridad alimentaria y de qué manera? Claro, mira, la acuicultura nace precisamente por esa necesidad, ¿sí?, de cubrir una demanda de alimentos en el mundo, porque la pesca llega a un punto donde su producción es limitada, ¿sí? La pesca es una actividad extractiva, totalmente. Correcto. ¿Sí? Entonces hay un límite. En cambio, la acuacultura ha venido a complementar esa actividad, ¿sí? En el caso de México en particular, a veces estamos en una burbuja, ¿no? Y no vemos que hay hambre también en nuestro país, en zonas muy pobres. Yo tengo un poco la experiencia de conocer zonas como Guerrero, aquellas partes donde la acuacultura se ha vuelto fundamental para pequeñas poblaciones, pequeños granjeros que tienen su cultivo de tilapia de traspatio y viven de eso, comen de ahí. En ese sentido, yo ahorita retomaba, pensaba en un México gigante que también todos pensamos que es plano, que es liso, que puede cultivarse en cualquier lado. No, México tiene una orografía compleja, lo que hace dispersos muchos de sus poblados. Y aquí, ojo, no toda la tierra es muy fácil de ser cultivada. Digo, la milpa es también muy idílica, pero no necesariamente nos resuelve en toda la geografía este problema. Y hablamos entonces de la posibilidad de acuicultura como esta alternativa en cuerpos de agua adentro, en tierra, ¿no, doctor? Para un poco ayudar. Siempre pensamos nosotros a costa, pues, porque somos costeños, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? Creo yo que la geografía, usted lo dijo de manera puntual, es una barrera si no se sabe sortear. ¿Cuáles otros desafíos se enfrentaría México para sumarse a esta actividad? Bueno, mira, hay muchos desafíos importantes, hay varias vertientes que hay que abordar, ¿sí? Entre ellos, bueno, está la parte técnica, ¿no? Estamos en un México donde tendemos a hacer todo muy extensivo, ¿sí? Tenemos ganadería muy extensiva, agricultura muy extensiva, y la acuacultura así ha crecido también de forma muy extensiva. Entonces, tendemos que tecnificarla, ¿no? Hay un reto ahí bien importante, ¿sí? Vienen tiempos complejos en temas de cambio climático, por ejemplo, ¿sí? Y ahí la tecnología tiene que jugar un papel fundamental, ¿sí? Tenemos problemas de enfermedades muy fuertes en acuacultura que tumban la producción. En camarones muy evidente, ha pasado muchas veces. Y tenemos la parte también de gobernanza, ¿sí? Tendemos mucho a tener desorden en todas las actividades que hacemos, ¿no? La acuacultura no es la excepción, ¿sí? Y pasa en muchas partes del país, pasó con el cultivo de camarón, ¿sí? Correcto. Está pasando aquí en nuestro estado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ese desorden nos lleva a un caos, ¿sí? Y eso nos trae consecuencias graves en la producción, en el ambiente, en la economía, en la parte social, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían las vertientes más importantes desde mi punto de vista. Doctor, y ahorita tocábamos los dos, no queriendo,
las especies que están ahí dijéramos, enlistadas en la producción. Hablamos de camarón y creo que usted mencionó la tilapia. ¿Qué otra alternativa ahora mismo México está intentando? Bueno, nuestro país produce fundamentalmente 3 especies que son las que gobiernan la producción de acuacultura, ¿no? Ya, sí. Es camarón, ostión y la tilapia, ¿sí? Hay como 70 especies más o menos que se cultivan en el país, ¿sí? Pero bueno, esas 3 son las que reinan de alguna manera, ¿sí? El sistema productivo acuícola, ¿sí? El camarón, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues el camarón es el que más genera para el país. Entre Sonora y Sinaloa andan generando 14,000 millones de pesos, ¿no? Es una cantidad enorme, ¿no? Respetable. Sí, respetable. Sí, entonces, sin embargo, la tilapia, por ejemplo, cumple una función social también. ¿Sí? ¿Okay? ¿Por qué? Porque es fácil de cultivar y es proteína de fácil acceso, ¿sí? Para zonas marginadas. La acuacultura rural es bien importante aquí en ese sentido. Y el ostión es una tercera especie que también está como entre medio de la tilapia y el camarón, Dijéramos, ¿no? es un indicador medio ahí de consumo y de rentabilidad también, pues, claro, ¿no? claro. Ajá. Doctor, aquí hay muchas preguntas que se me antojan de su exposición tan clara, a la cual agradezco. Uno pensaría, hay muchos, no mitos, hay realidades también. Usted hablaba del desafío de lo que implican las enfermedades. ¿Cómo estamos yendo en el camino correcto? Sería la pregunta. ¿Estamos yendo en el camino correcto hacia la sustentabilidad en esa actividad? Pienso que sí porque, mira, la acuacultura no nada más es producción de alimentos, ¿sí? La acuacultura también tiene una función importante que es apoyar a repoblar especies, ¿sí? Aquí en Baja California Sur tenemos un ejemplo bien importante, una industria que está creciendo apenas, que es la del cultivo de peces marinos. Ajá. Por ejemplo, están produciendo totuaba. La totuaba es una especie en peligro de extinción, ¿sí? Y están repoblando, ¿sí? Y están al mismo tiempo que generando un mercado nacional, están llevando un porcentaje de su producción al mar. Le están retornando la especie. Es un ejemplo claro de cómo la acuacultura sí puede ser sustentable, sí puede. Además, apoyar a la biodiversidad, dijéramos, ¿no? Y a la conservación de las especies. Hay una responsabilidad social muy fuerte, ¿sí? La acuacultura es una actividad también que da trabajo en zonas donde usualmente hay un gran desafío en temas de empleo, la zona rural, ¿sí? Eso es fundamental, tal vez no lo veamos, pero para esas comunidades suele ser muy importante, ¿sí? Entonces se vuelve una actividad sostenible. Hay desafíos claros, ahorita hablaba un poco del orden, ¿sí? Ese desorden que se crea, entonces genera, por ejemplo, en una época en Sinaloa, la granja de camarón, pues unas pegadas a otras, ¿no? Con las consecuencias biológicas que pudiera tener, ¿no? ¿No? Una gran cantidad de problemas que se crearon, ¿sí? Ambientales. Entonces, sí hay retos y regreso de nuevo a la tecnología. Ahí la acuacultura tiene una responsabilidad muy grande de tomar la tecnología que se crean en estos centros de investigación, en las universidades del país, para minimizar, por ejemplo, el uso de agua, para mejorar el tema de los alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alimento es el 70% del costo en la producción acuícola, en camarón, en peces. Pero ese alimento es creado muchas veces con peces. Con peces, ¿no? Sí, claro. Ahí estamos hablando de un conflicto muy fuerte, ¿no? Tenemos que trabajar en eso. Ya hay experiencias muy claras ahí, ¿no? Que para resolver esto, pero falta trabajo. Nuestro centro, esta sería ya también la pregunta, ¿no? Hay dos temas que se me antojan urgentes. Estamos sentados en las mesas de la política pública para aportar ideas
en el tema de la regulación? Sería mi primera pregunta. Es decir, lo decía yo una vez con el doctor Arriola, esta parcelación, son parcelas en el mar, sí, claro, ¿no? Claro, sí. Con sus ejidatarios correspondientes. Claro. ¿Estamos nosotros sentados en esa discusión como centro de investigación? ¿Hemos hecho aportes? Mira, yo creo que sí, ahorita que decía esta parcelación me acordé, la acuacultura se parece mucho a la agricultura en ese sentido, tiende a ser un poco más ordenada que la pesca, ¿sí? Entonces, sí, fíjate, yo creo que cada vez más el centro empieza a trabajar con el sector productivo y con el sector gobierno para empezar a regular, ¿sí? Pero nos falta mucho, ¿sí? Una queja constante del sistema productivo es que no nos metemos suficientes como centro, ¿sí? O como institución. ¿Okay? ¿Por qué? Porque traemos una dinámica diferente, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, sin embargo, cada vez hay más colegas que se están metiendo y están viendo, ¿sí?, las debilidades del sistema productivo. Y por ahí es donde vamos a aportar los centros de investigaciones, ¿sí? Por ejemplo, se está desarrollando todo un área en Baja California Sur de cultivo de ostión, ¿sí?, en toda la parte norte, centro del estado, que es la zona más marginada, ¿sí? Y está creciendo rápido, y eso es muy bueno. Sin embargo, ya empieza a haber muchas granjas que no están ni registradas, ¿sí? Y ese es un problema, la informalidad en el país es un problema en general. Entonces en la acuacultura también, y eso es peligroso, porque no se sabe ni cuánto produce, ni de dónde vienen los organismos, ni para dónde van, ¿sí?, ni cómo es su manejo. Estado, ¿no? Así es. Entonces aquí entran, fíjate, bien interesante, no nada más los centros de investigación, los productores, el gobierno, pero también las organizaciones no gubernamentales. Ellos son fundamentales para que se empujen cambios, ¿sí?, para prevenir problemas en futuro. Nuestro estado es maravilloso, tiene condiciones para acuacultura maravillosas, pero tenemos que cuidar mucho el entorno porque dependemos del entorno. Desde luego. Y no olvidar que lo que pasa en China lo podemos ver pasar en Baja California Sur. Ya lo vimos en 2020. Absoluto, absoluto. Es decir, el mundo está compartido, ¿no? Ahí no podemos poner fronteras, ¿no? Pero bueno, doctor, ¿cuál es un grupo de trabajo sólido? Yo sé que si no lo tiene, nuestro público también ha tenido la posibilidad de percibirlo. Sí. La otra pregunta tenía que ver en el tema de la ciencia. ¿Qué aportes, recuérdeme, qué aportes hemos hecho en la acuicultura? Mira, el centro como institución, pues nace con la industria acuícola en el país, ¿sí? El centro, o sea, la camaronicultura, como la conocemos ahorita, como toda una industria pujante, ¿sí?, no hubiese sido posible. Si ahorita hablamos de 14,000 millones más o menos, o sea, eso no sería posible sin la investigación que se hizo al inicio, ¿no? Sí. No solamente el CIBNOR, sino la Universidad de Sonora, la de Sinaloa, ¿sí?, los centros de otros países, ¿no? O sea, la ciencia que se generó, pues, para conocer cómo se reproducía el camarón, cómo crecía, cómo se alimentaba, o sea, toda esa información, ¿sí?, es la que dio sustento a esa industria tan pujante que hoy conocemos, ¿sí? Y entonces hemos venido de la mano, ¿sí? Hay que decirlo, la dinámica en la que nos metieron bueno, hay que publicar, muy académica, pues sí nos hizo desvincularnos de esa industria como estábamos originalmente, ¿no? Y de repente estamos corriendo en paralelo, ¿no? Sí, en caminos diferentes, y tenemos que retomar eso. Y ahí tenemos que tener una política institucional en el tema de extensionismo, ¿sí?, en el tema de vinculación social, en el tema de responsabilidad social
con la industria, sobre todo la industria pequeña. Claro. ¿Sí? Porque la industria grande, las empresas grandes, ellos traen su propia dinámica, traen su propia generación de conocimiento incluso, ¿no? Pues doctor, me quedan siempre muchas preguntas y muchas ganas de seguir platicando. Sin embargo, el tiempo es despiadado en televisión, ¿no? Quiero agradecerle como siempre la gentileza de su disposición, el tiempo, la energía, pero sobre todo porque nos vuelve a recordar algo. El CIBNOR nació para la región, nació con la región, nació por tanto con problemas de la región y a eso nos dedicamos, a tratar de investigar hacia dónde podemos dirigir nuestras capacidades para hacer de esta industria y de otras más, pues, un sitio de destino feliz y próspero para muchos de nosotros que estaremos todavía atestiguando este gran México que Claro, queda por vivir. hay que voltear al origen. Muchas Así gracias. es. Gracias, doctor. No, al contrario, muy agradecido. Usted quédese ahí. Tenemos siempre más tiempo de ciencia.